Hechos 19. ¿Lo tenemos? Vamos a leer todos juntos del 1 al 5. Del 1 al 5. Adelante. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Muy bien, hoy tenemos escuela dominical de doctrina. La doctrina, aunque casi nunca tiene nada que ver con nuestro vivir, no afecta el comportamiento, tiene más bien que ver con lo que creemos, si es que estamos correctos en nuestras creencias. No puede ser demasiado trivial el asunto de pensar si lo que yo creo o lo que no creo es correcto, porque a fin de cuentas hay tantas interpretaciones sobre la Biblia, tantas iglesias, tantos movimientos, filosofías, ideas, y las creencias a largo plazo traen consecuencias. Yo viví 20 años bajo la enseñanza del catolicismo y principalmente creo que el error se reflejó en el estilo de vida que llevaba. Pero lo que hoy vamos a estudiar no tiene nada que ver con cómo vivimos, sino más bien cómo percibimos el tema que hoy tenemos por delante, que es el tema del bautismo en agua. Es lo que hoy vamos a estudiar. Referente al pasaje que hemos leído, Hechos 19, del 1 al 5, estos cristianos efesios ya habían sido bautizados en agua. Sin embargo, Pablo hace que se vuelvan a bautizar, lo cual nos lleva a preguntarnos si acaso el bautismo que Juan el Bautista les había realizado no les sirvió a ellos. ¿Cuál sería el motivo por el cual Pablo les dice vuélvanse a bautizar? Ya estaban bautizados, pero por el Bautista. Sin embargo, hace que se bauticen nuevamente. La explicación es que antes de la muerte de Jesucristo, el pecado del hombre no podía ser perdonado de manera definitiva. Los pecados que se cometían y eran confesados solo podían ser cubiertos, pero el pecado no desaparecía, estaba presente frente a Dios. Así que cuando un pecador iba con Dios y le pedía perdón por sus mentiras, por sus robos, su adulterio, ese pecado confesado quedaba cubierto. Déjeme ilustrarlo. Es como si yo tapara este micrófono. No desaparece, solo está tapado, pero ahí abajo está presente. Esto es lo que sucedía con los pecados que ellos cometían. Nunca desaparecían. Pablo da una explicación muy amplia en el libro de los Hebreos sobre este tema, y él explica cómo es que aquellos pecados se iban acumulando, pero solo se iban tapando. Porque la confesión se hacía confiando en la sangre de los animales que eran sacrificados. Se sacrificaban toros, cabras, corderos, chivos, animales de clase ovejuno y vacuno eran sacrificados
año tras año. Y los pecados ahí seguían siempre. Así que el bautismo que Juan estaba practicando ahí en el Jordán solamente era un bautismo para confesión. No era un bautismo para perdón definitivo de los pecados. El bautismo de Juan no validaba el perdón, solo validaba un cambio de vida, que es a lo que se refiere bautismo para arrepentimiento. Esto es bautismo para cambiar de vida. Pero ellos nunca obtuvieron el perdón de sus pecados. Así que este tipo de bautismo que validaba su conversión, su cambio de vida, también los preparaba simultáneamente para recibir al Señor Jesucristo, porque Juan, aparte de su bautismo, predicaba constantemente: viene uno después de mí, el cual, cuando Él muera, su sangre quitará el pecado del mundo. Esa expresión, quitar el pecado, estaba diciendo que los pecados de ellos no eran quitados, sino solamente eran cubiertos. Por eso aquí en Hechos 19:4 dice la Escritura, dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, no de perdón de pecados, sino de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Llegado Jesús a la escena, entonces el bautismo de Juan caducó. Ya no tuvo más vigencia. Por tanto, estos efesios tuvieron que bautizarse porque ellos cayeron en medio de una transición. Antes de que llegara Jesús y después de que llegó Jesús, ellos quedaron ahí en medio. Y ya ahora sí, en el bautismo de Jesús, ellos se bautizaron para perdón de sus pecados. Muy bien, el tema de hoy se titula El significado del bautismo en agua. Sobre el ritual del bautismo en agua hay diferentes interpretaciones sobre cómo realizar el bautismo, qué significa, el propósito y para quién es. Esto es lo que vamos a estudiar. Repito, cómo realizar el bautismo, qué significa, el propósito y para quién es. Normalmente las diferencias doctrinales radican en estos 4 puntos. Diferencias y también controversias, porque hay quien no está de acuerdo en que se haga de esta forma, o que el bautismo significa aquello, o que es importante o no es importante, es un asunto trivial, etc. Entonces vamos a tratar de responder bíblicamente de la manera más objetiva a estos 4 puntos en torno al bautismo en agua. Vamos a iniciar con el primero, que es cómo realizar el bautismo. Es el primero, cómo realizar el bautismo, y esto lo vamos a dividir en 2 partes, que sería las palabras que se pronuncian y la forma y el lugar. Sobre cómo realizar el bautismo está el debate en las palabras que se deben de pronunciar cuando se bautiza una persona, y también la forma en que se debe de bautizar y el lugar donde se debe de bautizar. Así que vamos a iniciar con las palabras que se pronuncian. Tenemos 2 ideas predominantes en el tema de qué palabras se deben de pronunciar cuando alguien se va a bautizar. Si hay otra parte de esta, no lo dudo, pero las que predominan son estas 2. La primera y la más popular, la que más abunda, es el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estas son las palabras que se dicen que se tienen que pronunciar cuando uno se bautiza. Vayamos a Mateo 28, versículo 16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre,
y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Muy bien, aquí es indiscutible que a la letra se está pronunciando cómo se deben de bautizar las personas. Entonces, infinidad de cristianos al momento de bautizar pronuncian estas palabras tal como están aquí en el verso 19. Pero hay otra versión de qué palabras se deben de pronunciar, y es que se debe de pronunciar el nombre de Jesucristo. Vayamos a Hechos capítulo 2, por favor. Vamos a iniciar ahí en el versículo 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Muy bien, ahora encontramos aquí que se debe de pronunciar el nombre de Jesucristo y no tanto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y estos dos versículos a lo largo de casi 2000 años han generado tanto, pero tanto conflicto. De hecho, se han realizado muchos debates para afirmar que uno tiene que pronunciar las palabras que Jesús dijo, y otros dicen uno tiene que pronunciar lo que dijo Pedro. Y es más, hay quien llega a decir hay contradicción en las Escrituras. Muy bien, nosotros gracias a Dios ya tenemos este tema bien revelado, ya sabemos que no existe ninguna contradicción. Simplemente Mateo 28, 19 es la fórmula que se da para realizar el bautismo, y Hechos 2, 38 es la aplicación de esa fórmula, explicado de una manera muy breve. Vamos a ver una diapositiva para entenderlo mucho mejor, porque pues hasta el día de hoy sigue esta cuestión causando conflictos. Muy bien, ahí pueden ver, está Mateo 28, 19, está en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muy bien, estas son palabras pronunciadas por Jesús. Y en Hechos 2, 38 tenemos en el nombre de Jesucristo. Entonces, hay una revelación en todo esto, y hay que estudiarlo, porque leído superficialmente, pues sí puede causar, o más bien no puede, ha causado conflictos, confusión. Simplemente hay que poner cuidado en esta expresión que está aquí, que es el nombre. En el nombre Jesús pronuncia el nombre, y esa expresión es singular, lo cual nos habla de que nada más es uno. Si dijera los nombres, entonces estamos hablando de más de uno. Pueden ser 2, 3, 5, 10. Pero cuando Jesús dice bautícenlos en el nombre, entonces se tiene que entender que se menciona uno nada más al momento del bautismo. En segundo lugar, cuando nosotros vemos que está mencionando el nombre del Padre, luego del Hijo y por último del Espíritu Santo, bajo un estudio exhaustivo nos daremos cuenta que el nombre del Padre es Jesucristo, porque Jesús dijo en San Juan: yo he venido en el nombre de mi Padre. Y si Él vino en el nombre de alguien y constantemente pronunció: pidan en mi nombre, todo lo que pidan en mi nombre se les dará. Entonces, el nombre del Padre es Jesucristo. El nombre del Hijo no hay la menor duda que es Jesucristo, eso es más que obvio. Pero cuando Él prometió que enviaría al Espíritu Santo, al Consolador, dijo: yo lo enviaré en mi nombre. Entonces,
se está hablando de un solo nombre y ese único nombre es Jesucristo. Cuando el apóstol Pedro escucha las instrucciones ahí en Mateo 28, porque ahí estaban los 11 apóstoles con él, y escucha a Pedro que deberían de bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Pedro, que entendió perfectamente, sacó la lógica conclusión, pues ese nombre es Jesucristo. Si él quiere que los bautice en el nombre del Padre, ese nombre es Jesucristo. Si quiere que los bautice en el nombre del Hijo, ese nombre es Jesucristo. Y si quiere que los bautice en el nombre del Espíritu Santo, es el mismo nombre. Así que en Mateo, Hechos 2:38, Pedro aplica aquello, ¿y aquello qué es? La fórmula. Esta es la fórmula y esta es la aplicación de la fórmula. ¿Está sencillo? Bueno, sin embargo, hay muchas personas que no lo logran entender. En una ocasión, platicando con un testigo de Jehová este tema, él tenía ya 20 años y con mucha satisfacción me dijo que había desentrañado el misterio de por qué habían dos bautismos. Y dijo, aquel bautismo, aquel es para los judíos y este es para los gentiles. Él pensaba que era un bautismo diferente para uno y este otro es diferente para otro grupo de personas. Él me hablaba de dos bautismos cuando en realidad es el mismo bautismo. Nada más que aquella es la fórmula, esta es la obediencia de la fórmula. ¿Sencillo? Demasiado sencillo. Ahora, ¿cuántos creen que debemos bautizarnos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Levante la mano. Los que estén seguros que tenemos que bautizarnos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sin miedo, levántela. ¿O no está seguro? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 manos. ¿Tú? A ver, aquí el micrófono. ¿Estás seguro que debemos bautizarnos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Sí, porque usted acaba de mencionar que el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es Jesucristo. Correcto. Y si nos tenemos que bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿cómo nos tenemos que bautizar? En el nombre de Jesucristo. Así de sencillo, mire. Una señorita de 18 años enseñándole a los teólogos que siguen todavía peleándose por este asunto. Lo segundo que íbamos a ver aquí es la forma y el lugar. Sobre la forma hay dos enseñanzas. Sobre la forma hay dos enseñanzas predominantes. La primera es por aspersión y la segunda es por inmersión. Esas son las dos formas que predominan. Igual, si hay una tercera, cuarta, quinta, pues tampoco lo dudo. En esta época cada vez salen nuevas interpretaciones, pero estas son las que predominan más, por aspersión e inmersión. Por aspersión es la forma en que lo hace la Iglesia Católica Romana, que es rociando con agua a la persona. También hay dos iglesias evangélicas que tienen una línea por aspersión, una línea presbiteriana y una línea metodista. No digo todos los presbiterianos ni todos los metodistas, pero entre las diferentes ramas que hay de iglesias, de la iglesia metodista y presbiteriana, algunas de ellas tienen el bautismo por aspersión. Y por inmersión, esto es zambullendo a la persona totalmente en agua, casi es la mayoría de iglesias cristianas. De hecho, aquí bautizamos por inmersión. ¿Cuál de las dos es correcta? Bueno, la correcta es por inmersión. En un momento vamos a hablar del símbolo del bautismo y entenderemos por qué es importante por inmersión. Después pasamos a el lugar. Muy bien, los bautismos en el cristianismo a lo largo de la historia se han realizado en piscinas, piletas, en el mar, en ríos, en pozos, en donde haya la oportunidad de bautizar a la persona.
Hay una creencia que enfatiza mucho, no sé ahorita exactamente qué doctrina es, pero enfatiza mucho que un bautismo tiene que ser realizado forzosamente en el río. Y bueno, la explicación o la justificación que ellos dan es que debe de ser en un río porque Jesús se bautizó en un río. Claro, es una explicación muy débil, muy superficial, no es un fundamento sólido. En realidad el lugar debe de ser donde haya agua. No importa si sea piscina, si sea río, si sea mar, si sea un pozo, no importa. Lo importante es que haya agua. Vamos a Hechos capítulo 8. Nada más leemos esta historia ya muy conocida porque la leemos cada que bautizamos aquí en la iglesia a una persona. El versículo 36 nada más. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco: aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? No se nos dice si era un río, un mar, un oasis, un charco, no se menciona. Mientras haya agua, la persona puede ser bautizada. Y es que en ocasiones se pierde el tiempo en tanta trivialidad que tu bautismo no es válido si te bautizaron en una piscina. O no es válido porque el agua estaba sucia, o no es válido porque tiene que ser en el mar y no tiene que ser un mar donde la gente vaya a nadar. Tantas cosas surgen de este punto, pero mientras haya agua, con eso es suficiente. Muy bien, ahora pasemos al segundo punto. ¿Cuál es el segundo punto? ¿Qué significa el bautismo? Muy bien, el bautismo en agua no solo es un medio, sino también es una representación de la muerte, el entierro y la resurrección del pecador. Repito, cuando alguien se bautiza, se representa que esa persona está muriendo, está siendo enterrado y también está resucitando. Es una representación, así como Jesucristo murió, fue enterrado y resucitó. Ahora cada persona que viene al cristianismo va a realizar, aparte de en el bautismo, va a lograr, eso es un medio, va a lograr algo, va a alcanzar algo. Aparte de eso va a haber una representación y se va a representar, ¿qué, hermana Graciela? Va a representar la muerte, entierro y resurrección. ¿De quién? De la persona que sea bautizada. Exactamente, de esa persona, porque espiritualmente eso es lo que va a suceder. Y en el bautismo eso es lo que se va a representar, lo que está ocurriendo cuando esa persona se bautiza. Vayamos a Romanos capítulo 6, versículo 3 al 5. Dice Pablo: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados ¿en qué? En su muerte. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza, escuche bien, en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Entonces, de la misma manera que Cristo realmente murió, se entierra y se levanta, el pecador, de manera semejante, representativa, cuando lo bautizamos, entonces está muriendo a su vida pasada de pecado, su vida sin Dios. Lo enterramos, pero nosotros ¿en dónde lo enterramos? Ahí es donde se explica el punto anterior. Por eso no puede ser por
aspersión, tiene que ser por inmersión, porque la aspersión no representaría muy bien la sepultura. Entonces lo sepultamos en el agua y cuando lo sacan del agua, ese salir del agua es una resurrección, dice Pablo, para andar en vida nueva. Entonces, cuando alguien se quiere bautizar, murió en su corazón, murió en su mente, murió en sus deseos, aquella vida de pecado. Ya no voy a embriagarme, ya no voy a fumar, ya no voy a mentir, ya no voy a prostituirme. Ok, ven, te vamos a enterrar representativamente. Entonces lo sepultamos en agua y al sacarlo está resucitando. Claro, todo esto es solamente una representación de lo que ocurrió en su vida espiritual. Por eso el bautismo, aparte de ser medio, es simbólico o representativo. Eso es lo que significa el bautismo. Ahora vayamos al tercer punto. ¿Cuál es el tercero? El propósito. Muy bien. El propósito del bautismo es el perdón de los pecados. Repitan, el perdón de los pecados. Vayamos a Hechos 2:38. Dice en el versículo 38, Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. No tiene ningún otro cometido. El bautismo solamente es para perdón de los pecados. Muchos cristianos, principalmente los iniciados, confunden el propósito del bautismo. Todavía, desgraciadamente, hay cristianos de 1, 2, 3, 5 años que ya están leyendo la Biblia, asisten a los cultos, y todavía siguen confundiendo cuál es el propósito de que una persona se bautice. Muchos de ellos creen que es para no seguir pecando. Y cristianos ya viejos. Lo sabemos porque luego aparecen declaraciones como esta. A mí me gustaría bautizarme para ya no portarme mal. O en algunos cristianos que le dicen a la persona nueva, pues ya bautízate para que ya no te enojes tanto. Ellos siguen atribuyéndole al bautismo un poder de cambio, pero el bautismo no tiene el poder de cambiar a la persona, ni siquiera en un cabello. No puede afectarle para bien a una persona el que se bautice para que esa persona sea mejor. En ningún sentido. Entonces, para dejar de pecar y mejorar el carácter de la vida de la persona que se hace cristiana, existe otra fase que se llama la santificación. La santificación está más adelante del bautismo. De hecho, es muy raro, sí se llega a dar, pero es muy raro que la santificación preceda al bautismo. Normalmente el bautismo es lo primero y después viene la santificación. En la santificación es cuando cambiamos de carácter, cuando dejamos malos hábitos, cuando empezamos a mejorar en nuestra conducta moral, etc. Pero el bautismo no aporta absolutamente ningún beneficio. Te puedes bautizar 10 veces y vas a seguir siendo la misma persona. ¿Queda claro? Bueno, ahora, ¿a cuántos de ustedes les gustaría bautizarse, aunque sea para cambiar un poquito nada más? No estoy diciendo mucho, solo un poquito. ¿Cuántos quisieran bautizarse para cambiar un poquito nada más? Un poquito. ¿No quieren cambiar? Nadie. A ver, ¿quién no está bautizado? Levanten la mano. ¿Quién no está bautizado cristianamente? O digamos de manera evangélica, porque casi a todos nos bautizaron en el catolicismo, pero ahí no nos preguntaron. Aquí me refiero, ¿cuántos están bautizados de adultos?
A ver, levanten la mano los que están bautizados de adultos. A ver, Daniela no está bautizada. A ver, el micrófono acá. ¿Te gustaría bautizarte para cambiar un poquito? No, porque eso no me ayudaría. No le ayudaría a cambiar. El bautismo, entonces, ¿para qué nos bautizamos si ni vamos a cambiar? Para perdón de los pecados. El bautismo no cambia a las personas. Así que si hay alguien no bautizado y está esperándose, yo creo que sí voy a cambiarme porque quiero dejar esto y esto y esto. Tienes mal enfoque del bautismo. Cuando te bautices vas a descubrir que vas a seguir haciendo las mismas cosas y probablemente hasta peor, porque llega a haber casos de que alguien se bautice y se vuelve peor y no falta quien diga, mejor ni te hubieras bautizado. El bautismo no hizo nada para bien ni para mal. El bautismo es exclusivamente para perdón de pecados. Nada más. Muy bien. Esto nos da pauta al siguiente punto, que es el número 4. ¿O es el 5? El 4. ¿Cuál es? ¿Para quién es? El bautismo es para los pecadores. ¿Cuántos pecadores hay aquí? Todos. Si el bautismo en agua tiene como propósito el perdón de los pecados, entonces la doctrina católica está mal porque ellos están bautizando bebés. Que han buscado la manera de ahí de disfrazarle y acomodar con una explicación torcida que los bebés deben de bautizarse. Bueno, no tiene mucho sentido, ahorita no voy a clarificar eso, pero si Pedro está diciendo que las personas que estaban ahí presentes deberían de arrepentirse y bautizarse para perdón de los pecados, un bebé no tiene ningún pecado. Que en ocasiones sale ahí a flote el pecado original, pero si aún fuera que ellos bautizan para perdonarle al bebé el pecado original, Pedro antecedió antes del bautismo una solicitud, y esa fue: arrepiéntanse. Dijo primero arrepiéntanse y luego bautícense para el perdón de los pecados. Así es que si el bautismo, según la tradición católica, fuera para perdonar al bebé del pecado original, el bebé no tiene la facultad de arrepentirse, ni tiene la capacidad de entender qué es arrepentirse. Así es que es una tradición que ha abrazado la Iglesia Católica Romana, nos las pasaron a nosotros a la siguiente generación, y así se fue. Y pues la gente se está bautizando falsamente porque hay dos errores ahí. Primero, no fueron bautizados a la manera correcta. ¿Cuál es la manera correcta? Inmersión. Segundo, tampoco se pronunciaron las palabras correctas. ¿Cuál es la palabra correcta? Jesucristo. Correcto, el nombre de Jesucristo. Y tercero, bautizaron, o si así se le puede llamar, por inmersión a alguien que no se arrepintió. Y el arrepentimiento en todas las escrituras en donde se habla del bautismo, la connotación es arrepentimiento y bautismo, arrepentimiento y bautismo. Siempre van de la mano. De hecho, no podemos y no debemos de bautizar a ninguna persona que no se haya arrepentido de sus pecados. Vayamos a Lucas 24. Lucas 24 dice el verso 46. Y están en letras rojas, son palabras de nuestro Señor Jesús. Y les dijo, estaba hablando con los apóstoles en camino de Emaús, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. El arrepentimiento y el perdón de pecados. Si hay bautismo pero no hay arrepentimiento, esa persona no fue perdonada, solo la mojamos
o la remojamos al meterla el agua, pero ya en el cielo no se registró ningún perdón, porque tampoco llegó al cielo ningún arrepentimiento. Por eso es un grave error. Y aquí paren las antenas los que van a entrar en esto que voy a mencionar. Es un grave error convencer a las personas de que se bauticen, porque si tú las convences y ellos se bautizan por miedo, por conveniencia, por alguna razón que no sea el arrepentimiento, la persona sigue con sus pecados. No fue perdonada. Y puede ser que el bautismo se realizó hace 3 años, hace 5 años o hace 10 años. Y quizás si tú te metiste en un bautismo, como suelen hacerlo en algunas iglesias, luego hacen pequeños paquetes. Perdón que lo ilustre de esta manera, pero así lo hacen. Se van a bautizar 10, no te quieres bautizar como si fuera una oferta, aprovecha porque se va el tour. Y entonces ahí se meten 2, 3, 5, claro, sin arrepentimiento, y van y se meten al agua y no sucedió nada en el cielo. Porque lo que se debe predicar no solo es bautismo, sino se debe de predicar arrepentimiento. Y eso lo decía Juan constantemente: arrepiéntanse, arrepiéntanse. ¿Y qué es arrepentirse? Es sentirse mal por la vida pecaminosa, inmoral, sucia, degradante que llevo, sentirme mal ante Dios y decidir cambiar. Eso es arrepentimiento. Cuando una persona se siente feliz con la vida que lleva, él no está listo para bautizarse. Cuando se siente contenta, cuando no se ha dado cuenta que está ofendiendo a Dios con esa vida, él no está listo, no es candidato para que lo bauticemos. Tenemos que dejarlo ahí en espera un espacio de tiempo. Por eso también tenemos que tener cuidado con las fiebres que luego nos dan a las iglesias de estar bautizando niños. De repente, aquí ya también nos dio esa fiebre. Y ahí estamos bautizando al escuincle. No, es que mi hijo se quiere bautizar y todavía no tiene conciencia de pecado y ya se quiere bautizar. Se grabó por ahí en la mente algunas cuestiones de cómo bautizarse y cositas, pero realmente él en su corazón no se siente que es un pecador y que ha ofendido a Dios. ¿Cómo se puede arrepentir si no sabe su condición? ¿Alaban a Dios? Normalmente el arrepentimiento correcto viene acompañado con lágrimas. Una confesión de ojo seco revela mucho. Cuando tu marido te engañó, cuando tu marido te golpeó, cuando tu marido te ha humillado y nada más te dice así de secas: perdóname, no está arrepentido. No, es hipócrita, es un falso. Aquel que realmente se arrepiente es porque en el corazón le está doliendo lo que le hizo al otro. Y cuando alguien se arrepiente de haber ofendido a Dios, ya estuvo hablando con Dios con lágrimas: Señor, ¿cómo pude haberte ofendido de tal manera? Entonces, ya que él se arrepintió, ya viene aquí y lo bautizamos. Arrepentimiento y perdón de pecados. También se confunden mucho creyendo que el bautismo es para los que dejaron de pecar. Esto también es un problema. Sabemos que es para los pecadores, pero los pecadores creen que solo deben de bautizarse cuando ya dejaron de pecar. Y esto también es muy frecuente y se revela cuando ellos dicen: pues me voy a bautizar ahora que deje de fumar. Y están esperándose 1 mes, 3 meses. O me voy a bautizar ahora que ya dejen la borrachera. Entonces, sabiendo que hay varias cosas que están haciendo mal, están esperando, equivocadamente, dejar de hacer aquello para después venir a que los bauticemos. Y nuevamente se está confundiendo esta etapa. ¿Con qué etapa? Con la santificación. La santificación es la fase de la vida cristiana en la cual hay cambios en la persona. En el bautismo no hay ningún cambio. Bautismo no tiene nada que ver con comportamiento, nada que ver. Y créame que no solamente es un problema a nivel congregación, a nivel laico, también es un problema pastoral, porque
de las llamadas que recibo de otras personas de aquí de la República o de otros países, me dicen, mi pastor no me quiere bautizar, excepto arregle esta situación, está enredada la persona en un asunto de adulterio, está viviendo con una persona que no es su esposa, y me dice, hasta que no arregle esto, no me va a bautizar. Entonces la pregunta que me hacen es, ¿puedo bautizarme estando en esta condición? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Aunque siga enredado? Claro, porque ese enredo es parte, arreglar ese enredo, salir de ese enredo es parte de la santificación. La persona lo que está interesada en ese momento es que Dios le perdone sus pecados de su vida pasada. De ahí del bautismo en adelante ya es otro tema. Hacia atrás hay una lista. Hay libros enormes, depende de la vida que usted haya llevado. Muy bien, entonces esto ya deja más que claro para quién es el bautismo. Para todos los que se porten bien, amén. ¿Para quién es? ¿Los que anden muy mal? ¿Y para los que anden bien? También, es para todos. Muy bien, ok, vamos a repetir entonces los 4 puntos que analizamos todos juntos. ¿Cómo realizar el bautismo? ¿Qué significa? ¿El propósito? ¿Para quién es? Muy bien, vamos a resumir esos 4 puntos de la siguiente manera. El bautismo en agua debe de realizarse pronunciando el nombre del Señor Jesucristo mientras se bautiza. Y tiene que ser por inmersión. No importa el lugar en que te bauticen, siempre y cuando haya agua para que seas sumergido. Mientras te están bautizando, simultáneamente hay una representación de que mueres y tu vida pecaminosa es enterrada y resucitas junto con Cristo para tener una vida nueva. Tu bautismo en agua no te cambiará en absolutamente nada, ya que solamente permite que tus pecados sean perdonados, pecados cometidos en tu vida pasada. Y si tú eres un pecador, necesitas con urgencia ser bautizado sin esperar a mejorar tu comportamiento, ya que el bautismo es para pecadores y no para los que se portan un poquito bien. Jesús dijo, no vine a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Así que, quien no esté bautizado ya entendió cuáles son los requisitos. No me importa la edad que usted tenga, no me importa sus creencias, probablemente sea cristiano ya, pero esté consciente de que no se realizó el bautismo responsablemente. Esto es, bajo estos parámetros que explicamos. Sino que te emocionaste o alguien te metió la idea a la cabeza o te asustaron, bautízate o te vas al infierno, qué sé yo, qué pasó. Y si te bautizaron por la razón equivocada, iniciamos con una escritura en Hechos 19, donde Pablo vio conveniente que las personas que estaban ahí, que eran aproximadamente 12, se volvieran a bautizar. Y los volvieron a bautizar. Debido al mal entendimiento sobre este tema, pues se ha causado un enredo enorme en el cristianismo, ya que muchas personas que deberían y que quieren bautizarse, no las bautizan. Y personas que no deberían de bautizarse, las bautizan. Y personas que quieren y se bautizan, las bautizan mal. Ya para cerrar, ¿quiénes son las personas que deberían bautizarse? ¿Y los que quieren bautizarse y se bautizan y no deberían de bautizarse? No. ¿Quiénes son las personas que quieren bautizarse y los bautizan y no deberían de bautizarse? Los que no se arrepienten. Los que no se arrepienten. Miren los nuevos dándoles clase. Los que no se arrepienten. ¿Y quiénes son los que quieren bautizarse y se deben bautizar y se bautizan mal?
Pues los que no están dentro de las explicaciones de estos 4 puntos que acabamos de explicar. Precisamente por eso expliqué cada uno de los puntos. Qué sencillo. Pónganse de pie. Si hay alguien que no esté bautizado, probablemente el tema de hoy, Dios lo inspiró en mi corazón pensando en usted, porque sin afán de asustarlo, sino de que usted haga conciencia, una persona que tenga 3 años o 5 años como cristiano y no esté bautizado, va al infierno. Porque dice Romanos 6:23, la paga del pecado es la muerte. Y cualquier persona que haya pecado, pues tendrá que ir al infierno por los pecados que cometió. Pero el bautismo es una oferta en la cual Dios le dice, te quiero perdonar. Todo lo que hiciste en tu vida pasada, todo. No me importa el tamaño de tus pecados. No me importa qué tan graves tú los consideres u otros los consideren. Eso no me importa. Si tú te arrepientes, si te duele en tu corazón lo que hiciste en tu vida pasada, si hay un gran pesar en tu corazón por todo el daño que has causado, si tú te arrepientes y pides perdón, a través del bautismo yo te perdono. Oh Dios mío, es una gran expresión de la misericordia de Dios. Después de la vida que hemos llevado tan mala, del daño que le hemos causado a tantas personas. Y en ocasiones podemos apreciar más esta misericordia cuando nos encontramos con personas a quienes también hemos dañado y no nos quieren perdonar. Porque hay personas que hemos lastimado tanto o se les ha lastimado tanto que le dicen al agresor, pues hagas lo que hagas, yo nunca te perdonaré. Pues a Dios le hemos causado más daño y nos ofrece su perdón a través del bautismo, siempre y cuando nos arrepintamos. Vamos a inclinar nuestro rostro para arrepentirnos y si ya estamos bautizados, aún así necesitamos arrepentirnos. Muchas gracias te damos, Señor, por el tema que en esta tarde nos trajiste a través de nuestro pastor. Rogamos que la luz de la revelación de tu palabra caiga en nuestros corazones, entendamos, aquellos que todavía no cumplimos con este mandamiento, aquellos que nos visitan, Señor, que tú nos ayudes a entender la importancia del tema que escuchamos en esta mañana. Agradecemos por la vida de nuestro pastor, rogamos que lo mantengas en salud espiritual y físico, a él y a su familia. Muchas gracias por el tema de hoy, en nombre de Jesús lo pedimos, amén.